Hola criptomaníacos, el siguiente video es una recopilación de diferentes historias anteriormente ya subidas en el canal haciendo un mega maratón de carreteras. Antes de comenzar el video me gustaría darles un anuncio y una invitación. En el siguiente video estaré mandando los saludos, así que si tú quieres que te salude a ti o a diferentes familiares que a veces me lo piden en cada comentario, me gustaría que fueran a la pestaña de comunidad que va a estar apareciendo en el canal de YouTube o simplemente la buscan. Ahí va a estar una imagen pidiendo los saludos y en esa pestaña ustedes van a comentar que si quieren que los salude. Simplemente con poner algún comentario voy a saludar su perfil, o si quieren que salude a alguien más también que me lo pueden comentar en ese mismo comentario. Les pediría que por favor me comenten en esa pestaña de comunidad, ya que si lo comentan aquí por YouTube sí es muy probable que vea tu comentario, pero a la hora de editar el video para el que se va a subir próximamente donde van a venir los saludos, se me hace más fácil ir a esa pestaña y pues ir nombrándolos por lista, ¿no? Entonces les pediría un favor que por favor vayan a esa pestaña de comunidad y pidan su saludo por ahí si es que quieren que los salude. Ahora, otra cosa, esta pestaña de comunidad simplemente va a estar activa, o bueno, voy a tomar en cuenta simplemente los saludos hasta el día de mañana aproximadamente a las 2 de la tarde o 1 de la tarde, a mediodía, más que nada como próximamente hasta la 1 de la tarde, porque ya se va a editar el video y se va a subir. Entonces ahí se van a subir los saludos. De esa manera pues si tú comentas después de esa hora probablemente ya no salga porque ya se va a subir el video dentro de unas horas. Entonces si quieres tu saludo navideño para despedir el año, ves a la pestaña y coméntamelo. Sin nada más por decir, espero que disfruten esta mega recopilación y el siguiente video, que se va a tratar de relatos aterradores en la Segunda Guerra Mundial. Va a estar muy bueno, no se lo pierdan. Y pues nada, criptomaníacos, feliz Navidad y comencemos con el video, con este maratón. Esta experiencia tiene poco que me pasó, y aunque suene casi real, créanme que, debido a esta, me cuestionan salir de viaje todas las veces que me lo proponen. Tengo miedo a quedarme varada en medio de la carretera, y que esto se repita. La siguiente experiencia nos pasó a mi hermano y a mí. Eran vacaciones de verano, y por fin las restricciones de la contingencia eran más leves, por lo que nos permitimos viajar hacia la playa. Cuando íbamos de camino, tuvimos un cierto problema en la carretera. Estábamos llegando ya al estado de Tamaulipas, cuando en eso, el auto empezó a humear de la parte del cofre. Nos orillamos y detuvimos el auto. Yo no sé mucho de mecánica, así que dejé que mi hermano se ocupara de todo. Logró encender de nuevo el auto, pero tan solo para que algunos kilómetros después, de nuevo empezara a sacar humo. Él obviamente se empezó a estresar, por lo que decidió llamar a un tío nuestro que vivía relativamente cerca de donde estábamos, que en realidad estábamos a un par de horas de distancia de este. Llamamos por eso de las 4 de la tarde y nos contestó su novia. Ella nos dijo que él todavía no llegaba, pero que no tardaba en llegar, que en cuanto llegara lo mandaría con nosotros, o regresaría la llamada para que supiéramos que ellos ya iban en camino. Nosotros hicimos confianza y esperamos dentro del auto. Dieron las 5, las 6 y después las 7. Empezaba a oscurecer y no habían devuelto la llamada, y lo que es peor, no veíamos a mi tío por ningún lado. De nueva cuenta comenzamos a llamar, pero ahora estas llamadas no entraban. Y como si las cosas no pudieran empeorar, la noche había caído y los autos habían dejado de pasar. Tan solo pasaba uno que otro camión, y en varias ocasiones uno de estos estuvo casi al borde de pegarle al auto. La noche no nos ayudaba mucho. Por suerte, en lo que estábamos discutiendo, afuera del auto, a orillas de la carretera,
Pasó un niño en su bicicleta. Este niño se detuvo con nosotros. ¿Acaso tendría unos 10 años? Nos preguntó si teníamos algún problema. Mi hermano le dijo que el auto se había averiado y que necesitábamos algunas piezas. Él se las nombró y la verdad, como te repito, no sé mucho la mecánica y no recuerdo muy bien cómo se llamaban estas. Después le preguntó si había algún taller o alguna gasolinera cerca. Este niño nos contestó que gasolineras cerca de ese lugar, la verdad es que no había. Pero sin embargo, cerca de ahí se encontraba la casa de un mecánico. Tenía su taller en otro lado, pero que en su casa igual tenía herramienta. Y lo que más nos importó es que nos dijo que también tenía una grúa. En ese momento el chico nos dijo cómo llegar y mi hermano se puso manos a la obra. Consiguió orillar más el auto, sacó todas las cosas útiles que tenía y nos pusimos en marcha. Nos guiamos por una carretera la cual salía de la autopista. Se notaba que esta carretera era muy vieja, estaba altamente deteriorada. Además, parte de la hierba ya estaba creciendo entre el pavimento. Se notaba incluso que ni los autos pasaban muy constantemente por esta. En la carretera no había ni una sola lámpara, nada que pudiera iluminarnos el camino, por lo que nos ayudamos con los celulares. Activamos la lámpara y continuamos con la caminata. Para este punto tenía un mal presentimiento. Mi hermano también lo sentía, pero en ese momento me dijo que trató de esconderlo. Yo le dije en varias ocasiones que volviéramos, pero él me tranquilizaba y a final de cuentas me convencía de seguir caminando hacia este lugar. Después de todo, adentro del auto no podíamos hacer nada, más que solo esperar. Continuamos caminando al borde de estar casi por completo a oscuras, ya que la iluminación y las lámparas habían quedado atrás junto con la autopista. En el camino íbamos platicando, tratando de sobrellevar el trayecto, hasta que de pronto mi hermano se detuvo en seco. Yo me detuve casi de inmediato y le pregunté qué era lo que pasaba. Él me respondió que había alguien a un lado de la carretera, a unos cuantos metros, metido entre el monte. Yo volteé en un principio, pero no podía ver nada. De por sí no estoy muy bien de la vista, pero alcanzaba a diferenciar una silueta bastante extraña. Era una mujer. Lo supe por su pelo largo y por su complexión delgada. Esta misma complexión era la que llamaba mucho la atención, ya que tenía un aspecto cadavérico, raquítico. A pesar de la oscuridad, pude ver que su piel estaba pegada a los huesos. Obviamente esta mujer no traía ni una sola prenda encima, pero eso no parecía importarle. La mujer comenzó a acercarse a la par de también comenzarse a reír. Mi hermano me tomó del hombro y me empujó hacia atrás. Me dijo que me fuera, que comenzara a correr. Con las piernas aún temblando, comencé a correr como podía, mirando hacia atrás en todo momento, ya que mi hermano no se fue conmigo, se quedó con aquella cosa, plantándole cara. No se le acercó, simplemente se le quedó mirando, esperando que hiciera algún movimiento mientras yo me iba. Esto es un gesto que jamás olvidaré. Obviamente, aunque me fui del lugar, muchas veces volteé hacia atrás para ver si venía mi hermano. También me preocupaba él, y debido a esto me caí varias veces en el pavimento. Logré llegar de nuevo a la autopista y traté de pedir ayuda, pero no pasaba absolutamente nadie. Seguí corriendo hasta llegar al auto. Yo no tenía las llaves, pero por suerte este auto tenía una maña para abrir la puerta sin usar las llaves, ya que la manija estaba floja. Logré entrar y cerré la puerta de vuelta, con todo y seguro. Allí estuve durante algunos minutos desesperada y sin saber qué hacer, hasta que de pronto, y sin que yo me percatara de que alguien se estaba acercando, me tocaron la puerta. Se trataba de mi hermano,
se encontraba fuera del auto parado, con sus manos reposando en el vidrio. Sentí un alivio descomunal cuando lo vi. De inmediato y sin decir ni una sola palabra más me dijo: «Ábreme la puerta». En ese momento se me hizo extraño su comportamiento. Es decir, lo conozco de toda la vida. Mi hermano se habría subido al auto sin siquiera tocar la puerta. Después de todo, él siempre portaba las llaves. Simplemente mantenía sus manos reposadas sobre el vidrio, pidiéndome que le abriera la puerta. Esto era muy extraño. Yo le pregunté si no traía las llaves. Él me contestó que se le habían caído en el camino, que por favor le abriera. Le contesté que no podía, que estaba atascado. Obviamente era una mentira. Y siento muy dentro de mí que mi intuición esa noche me salvó la vida. Él en ese momento comenzó a alejarse hasta que se perdió entre la oscuridad. En ese momento pensé que algo malo le había pasado a mi hermano, hasta que por suerte no tardó mucho en aparecer. Provenía de la carretera e inmediatamente se metió al auto. Venía con la ropa sucia, llena de tierra y desgarrada, como si lo hubieran revolcado en el piso. Estaba totalmente perplejo. En su cara se veía solamente miedo, al igual que en la mía. Estuvimos en ese auto cerca de media hora más, hasta que por suerte, mi tío llegó en su camioneta. Nos propuso que llamáramos a la grúa y que esperáramos en el lugar hasta que pudiéramos llevarnos el auto. Nosotros nos negamos a esto. Queríamos salir de esa carretera lo más pronto posible. Nos fuimos juntos en su camioneta, y hasta mi tío notó el comportamiento extraño de mi hermano. Ni siquiera hablaba y no nos ponía atención. Fue hasta la noche siguiente, de ese mismo día, que ambos nos contamos lo que vivimos esa noche, uno al otro. Él por su parte me contó que cuando se quedó junto con esa cosa para cerciorarse de que no me persiguiera, escuchó la voz de nuestra madre. Ella para ese momento tenía 4 años de haber fallecido. Mi hermano escuchó provenir esta voz de aquella cosa. Hasta el día de hoy no me ha querido decir qué fue lo que le dijo, ya que menciona que son temas personales, lo cual me sorprende porque ¿cómo es posible que esta cosa supiera eso? Supiera sobre la vida personal de mi hermano. Después de tener este encuentro, él dice que trató de llegar al auto, aunque en el camino se cayó varias veces. Sus piernas le temblaban demasiado y no podía mantenerse de pie de forma correcta. Después de tantas caídas, consiguió llegar al auto por fin. Debido a esto, dice que le costaba hablar sobre lo que había visto, sobre todo porque implicaba a mi madre. Ninguno dudó del otro, ya que ambos vivimos lo mismo. Pero mientras él escuchó a nuestra madre, yo lo vi a él, por fuera del auto. Claramente esa noche nos habíamos encontrado con algo paranormal, con algo que buscó una forma vulnerable para llegar hasta nosotros. Ay, por si no fuera poco, como cereza sobre el pastel, fue que después de contarle a mi tío que estábamos buscando la casa de un mecánico, él nos dijo que esa carretera había sido abandonada hace mucho tiempo, que jamás se terminó de construir. Esta acababa tan solo kilómetros adelante, y por esto mismo es que no había nadie viviendo ahí. Era una zona desértica, o al menos desértica de personas, porque está más que claro que en ella habita una entidad que siempre está al acecho. Esta segunda historia viene de parte de mi tío.
Nos contó en una ocasión que también vivió una experiencia aterradora en esa carretera. Si bien no es la misma en la que nosotros vivimos este suceso, reconoció que fue bastante cerca de esta. Su relato comienza cuando se dirigía camino a una obra en la cual trabajaba. Se encontraba algo retirada, por fuera del municipio. Él toda su vida ha sido albañil y transitaba diariamente en esa carretera con su camioneta para poder llegar al trabajo. Por lo regular iba a las 5 de la mañana para poder llegar temprano y retirarse igualmente temprano de esta. Y por ende, a pesar de haber tomado su café bien cargado antes de irse a trabajar, el sueño que traía era demasiado, tanto así que terminó por orillarse un poco. Tomó más café del que traía en su termo para despertarse, pues él había vivido 2 choques de autos ya, y no quería vivir un tercero. Sabía muy bien que el cansancio y esas leves dormitadas que hacía al volante podían costarle muy caro. Decidió detenerse a una orilla de la carretera mientras tomaba más café, cuando de pronto empezó a llover. Dice que en cuestión de segundos se convirtió en una lluvia muy fuerte, como una tormenta, de esas que incluso es difícil ver algo, al par de también comenzar a escucharse truenos. Ahora con más razón mi tío no se quería mover, ya que debido a la escasa visión que proporcionaba la lluvia y a lo resbaladizo que podía ser la autopista en este tipo de situaciones, podía ser muy peligrosa. Además de que los camiones, que eran la mayoría que pasaba, podían suponer un problema muy grande. Mi tío se quedó mirando hacia la carretera, esperando que la lluvia cesara un poco. Para este momento, ya le había notificado que la obra se había parado debido a las condiciones climáticas, así que solamente le quedaba volver a casa. Mientras miraba la autopista, tratando de luchar contra el sueño, observó a una niña con un vestido negro, la cual estaba en medio de la autopista, bailando y brincando bajo la lluvia. Mi tío se talló los ojos varias veces para saber si estaba viendo bien. Era una niña a la que parecía no importarle la lluvia ni los camiones. Él la continuaba mirando, cuando vio que un camión le pasó por encima a toda velocidad. En ese momento mi tío bajó de su camioneta y corrió hacia la parte de la autopista donde esta chica había supuestamente sufrido el percance. Pero no había ningún rastro. Volteó hacia todos lados, pero no podía ver nada. La chica ya no estaba. Fue en ese instante que su mirada cambió hacia el otro carril y la vio. Continuaba brincando y bailando, mientras que esta niña lo veía de vuelta. Mi tío explica que tenía su piel pálida y unos ojos brillosos. A pesar de la lluvia, mi tío continuaba parado en medio de la autopista, inerte viendo a aquella niña. Por un golpe de suerte, él dice que tiene un ángel cuidándolo. Una de las camionetas que pasaba a una orilla se percató de esto y le sonó el claxon. Mi tío salió de ese trance y gracias a esto consiguió evadir un enorme camión que venía a toda velocidad por el carril donde él se encontraba. Saltó por su vida y casi no la cuenta. Empapado y también aterrado, volteó de nuevo a ver hacia el carril. La niña había desaparecido. Él volvió a su camioneta y volvió a su casa a pesar de que la lluvia había empeorado. Él volvió rezando por todo el camino. Sabía que la aparición de esa niña no podía ser nada bueno. Más bien fue un cebo para que mi tío saliera de la camioneta. De no ser por ese claxon, hubiera caído en la trampa. Todo había sido muy bien colocado para que pareciera un accidente, para que mi tío perdiera la vida esa mañana, en manos de un espíritu malicioso. Llegamos a una conclusión.
Tal vez aquella carretera no se terminó por una razón. Tal vez fue porque algo lo detuvo. Sin duda alguna, me queda claro para mí y para el resto de mi familia que es una carretera maldita por la que no volveremos a cruzar. Y por si algunos curiosos que están escuchando esto quieren saber dónde está o dónde se ubica más o menos, se los diré aunque tengo tiempo de no ir. Solo sé que se sitúa en la carretera 70, hacia la zona sur de Tamaulipas, entre el Talismán y la Cortadura. Saludos y gracias por compartir mi historia. La siguiente historia me fue contada por mi abuelo. Él fue camionero toda su vida y antes de fallecer nos dejó 2 anécdotas interesantes, las cuales les quiero compartir a continuación. Las 2 historias suceden en una carretera que tiene fama de estar maldita. Se trata de una genuina carretera embrujada. Ha sido protagonista de accidentes y crímenes de todo tipo. Es la Rumorosa. Numerosas veces mi abuelo pasó por esa carretera. Siempre decía que a veces se podían ver sombras al lado y sobre la carretera. Estas sombras no las veían fijamente. Era como si éstas se ocultaran o desaparecieran a la vista del ojo humano, pero eran perceptibles por el rabillo del ojo. Numerosas veces mi abuelo las vio, y no era cosa de él solamente, sino que también sus compañeros, otros camioneros, las veían. Era algo normal y con lo que se tenía que lidiar día con día. En los largos caminos y sobre todo de noche, mi abuelo se acostumbró a esto, porque a final de cuentas tenía que seguir trabajando. Para su mala suerte, esto escaló aún más, pues en una ocasión, una de estas sombras decidió no irse. Mi abuelo transitaba por esta carretera, cuando de pronto empezó a ver mediante la luz del camión que algo se iba moviendo del lado derecho. Él creyó en un inicio que esto debía ser alguna basura, alguna envoltura que se había atorado en el camión, y debido a la velocidad y el viento no se podía ir. Así que, en vista de esto, hizo algo que hacía comúnmente en este tipo de situaciones. Bajó la velocidad y trató de zigzaguear un poco el camión, pues no quería que aquella bolsa más adelante se pasara hacia el parabrisas. Pero notó que pasaba algo extraño, ya que parecía que esta sombra se quedaba en la carretera. Al parecer, no se trataba de una bolsa. Al poner más atención a esto, mi abuelo se dio cuenta que era la sombra de un hombre, la cual iba a un lado del camión. Esta sombra iba estática, simplemente parada a un lado, como si se encontrara flotando a un lado del camión. Poco a poco esta sombra fue bajando, a la vez que también se iba posicionando enfrente del camión, hasta el borde de quedar oculta por completo en el cofre del camión. Mi abuelo, debido a lo confundido que estaba, o más bien al terror que sentía en ese momento, optó por acelerar el camión, y cada segundo que pasaba él lo seguía acelerando, hasta que llegó el momento en que los faros del lado izquierdo, del lado del conductor donde él iba, se oscurecieron por completo. Esto quería decir que aquella cosa ahora se encontraba de su lado. El terror que sentía era que sabía que aquella cosa estaba viva. No sabía lo que era, pero podía soportar la velocidad del camión, que no necesariamente era baja, y se movía casi a sus anchas. Ahora se situaba a tan solo unos cuantos metros de él. Mi abuelo trataba de mantenerse concentrado en la carretera debido a la velocidad que llevaba. No se animaba a bajarla, ya que él explica que pensaba que si lo hacía,
Esta cosa que estaba al acecho enfrente de él, encontraría la manera de llegar hasta él. Pero el escenario no se pudo poner peor, ya que, de la nada, los faros de ambos lados del camión se apagaron súbitamente, dejando por completo en penumbra a mi abuelo, a merced de una carretera, conduciendo un camión pesado a muy seguramente exceso de velocidad. De inmediato mi abuelo empezó a bajar la velocidad hasta que por fin frenó de la manera más segura que pudo. Ni siquiera se orilló, no veía absolutamente nada, y solamente se arriesgó a bajarse del camión una vez que lo apagó, una vez que vio que aquella cosa no salía por ningún lado. Él siempre cargaba con un machete, el cual no dudó ni un segundo en sacarlo. Al bajar del camión y tratar de enfrentar a aquella cosa, se quedó impactado al ver que delante del camión no iba nada. Exactamente en ese mismo momento iba pasando una camioneta. Esta se detuvo más adelante a ver si mi abuelo necesitaba ayuda. Después de hablar un poco, mi abuelo se subió de nuevo al camión ya más tranquilo, pero al encenderlo y tratar de seguir adelante, dio un vistazo hacia atrás usando el espejo. En ese momento se dio cuenta que la sombra que había visto y que lo había seguido por todo el camino, ahora se encontraba atrás del camión, donde terminaba el contenedor. Esta vez de igual manera tan inerte, no hacía ni un solo movimiento. Lo que más temía en ese momento mi abuelo era que esta cosa de nueva cuenta empezara una persecución. Pensaba que trataba de hacerlo chocar, de que perdiera el control sobre el camión, por lo que empezó a avanzar lento, ya que le prestaba atención a esta cosa y también al frente del camino. Solamente pudo estar en paz cuando esta cosa se perdió en la distancia y la oscuridad de la noche. Mi abuelo rezó durante todo el camino hasta su destino, y desde ese momento se le convirtió en un verdadero terror el tener que volver a ver estas sombras por el camino. Vivió con el temor de que una de ellas pudiera volver a pegársele en su camino. Esta segunda historia le sucedió de nuevo en La Rumorosa, aunque en esta ocasión él era más joven e inexperto, por lo que fue una de sus primeras experiencias refiriéndonos a lo paranormal que le sucedió en su trabajo. Transitaba de nueva cuenta por La Rumorosa. En ese entonces él fumaba mucho, hábito que conforme pasó el tiempo afortunadamente dejó, debido a que siempre necesitaba ir fumando en sus viajes. Acostumbraba a jugar con un encendedor con la mano que llevaba en la ventana del camión. Siempre lo hacía y con toda confianza. En uno de estos tantos jugueteos, su encendedor, que era uno que le había regalado su padre antes de fallecer, se le cayó. Debido al cariño profundo que le tenía ese regalo, decidió detenerse más adelante en cuanto pudo. Con linterna en mano, bajó rápidamente del camión, y a pesar de que estaban pasando algunos pocos autos esa noche, eso no le importó. Él quería recuperar ese regalo. Su búsqueda se vio recompensada cuando consiguió encontrar a aquel encendedor. Lo tomó del pavimento y volvió a su camión. En este transcurso fue cuando se encontró con lo que parecía ser una pareja. Era una mujer y un hombre que venían caminando a la orilla. Le llamó la atención a mi abuelo que esta pareja viniera sola a horas de la madrugada. No se podía observar ni un solo auto cerca. Parecían totalmente solitarios. Lo que motivó a mi abuelo a entablar conversación con ellos
fue el aspecto que tenían. Ambos venían con ropas sucias y rasgadas. No tenían manchas de sangre, pero tampoco era que parecieran pordioseros. Sus ropas eran elegantes. El hombre vestía lo que parecía ser un traje. La mujer parecía que iba vestida con un vestido rojo, especial para embarazadas, porque sí, se podía ver que esta chica iba embarazada. Otra razón para que mi abuelo se acercara a ofrecer ayuda. No era el lugar ni las condiciones para que una mujer en su estado estuviera caminando a poca distancia de autos que venían a toda velocidad, por lo que mi abuelo les preguntó si necesitaban ayuda. Él apenas contaba con 24 años en ese momento. Esta pareja le contestó que había tenido un accidente unos kilómetros atrás y que por eso habían decidido caminar el resto de su trayecto. Se dirigían según esto a el rancho El Solitario, el cual todavía quedaba a unos kilómetros de distancia. Mi abuelo se ofreció a ayudarlos, los iba a encaminar, pero en eso vio que un auto se encontraba estacionado detrás de su camión. Estaba demasiado junto, por lo que mi abuelo se adelantó, no sin antes señalarles a la pareja el camión al que debían ir. Al llegar al auto, se dio cuenta que no se encontraba estacionado, sino que se encontraba pegado a su camión. El auto había chocado. La protección delantera se encontraba totalmente despegada del auto, pues se había incrustado en el camión. Lo primero que revisó mi abuelo fue que estuviera bien el conductor. Se podía observar que había alcanzado a frenar, si no el choque hubiera sido mucho peor. El conductor no se encontraba en el auto, sino que venía bajando del camión. En cuanto vio a mi abuelo, bajó corriendo y fue a encontrarlo. Lo tomó de los hombros y no podía articular palabra. Este hombre estaba pálido, tenía los ojos abiertos como platos, tartamudeaba y no dejaba de temblar. Mi abuelo le dijo que se calmara, le preguntó que si se había lastimado con el choque, a lo que él contestó que no, que ellos lo habían hecho que se impactara contra el camión. Mi abuelo no sabía ni de qué estaba hablando, cuando este hombre le empezó a decir que algunos kilómetros atrás había subido a una pareja de novios a su auto. Los había recogido en la carretera, porque la novia venía embarazada, pero al subirlos a su auto, esta pareja que parecía de lo más normal, se convirtió en su peor pesadilla. Al ver por el retrovisor cómo se descomponían poco a poco, convirtiéndose en cadáveres vivientes, y llevando con ellos un olor a podredumbre que impregnó todo el automóvil. Este hombre, debido a la desesperación, dice que aceleró. Cuando vio de frente el camión estacionado, pensó en pedir ayuda, pero era tanta la velocidad a la que iba, que terminó por impactar con el vehículo en la parte trasera. Bajó de inmediato y buscó a mi abuelo en el camión. Cuando volvía de regreso, fue en ese punto que se encontró con mi abuelo. Él, al escuchar su historia, era cuestión de atar los cabos sueltos. Mi abuelo dejó a aquel hombre a un lado del camión y empezó a caminar lentamente hacia atrás, apuntando su lámpara en dirección a donde se suponía tendrían que venir aquella pareja. Aquella pareja que sonaba muy parecida a la que el conductor minutos antes había subido a su auto. La pareja ya no se encontraba, así como había aparecido en la calle, se había esfumado. Después de esto, mi abuelo le ofreció ayuda al conductor y lo llevó hasta una parada en la cual podía solicitar ayuda mecánica. Por el camino, mi abuelo y él hablaron sobre esta pareja. Después de contar las características de cómo venían vestidos y las señas de cada uno, tanto del novio como de la novia, llegaron a la conclusión de que se trataba de la misma pareja. Ambos la vieron. Mi abuelo dice que esto pudo deberse a un accidente, pues esa carretera es muy peligrosa.
Y tal vez esta pareja solamente es una de las tantas que tuvo un destino fatídico, el cual no deja descansar en paz a sus almas. Cabe recalcar una cosa: el hecho de que mi abuelo vea almas, por así decirlo, a un lado de la carretera, no es un fenómeno extraño o algo que solamente pase en La Rumorosa. Ha visto mujeres, hombres, ancianos e incluso niños caminando y jugando a un lado de la carretera. Todo esto sucediendo en carreteras muy alejadas de localidades. Es más que evidente que no se tratan de personas reales. Esto lo ha visto alrededor de México y Estados Unidos, que son los países en los que ha trabajado, pero no ha vuelto a cometer el mismo error. No ha vuelto a bajar del camión. Lo siguiente es una experiencia extraña que le sucedió, pero no por eso deja de ser aterradora. En aquel tiempo, la madre de mi abuelo se encontraba enferma debido al cáncer. Se podía decir que ya estaba en fase terminal, pero aún así mi abuelo tuvo que continuar trabajando. Antes de irse del hospital le dijo a su madre que por favor lo esperara, que luchara, que él la quería volver a ver, que quería pasar más tiempo con ella. Esto debido a que ya le habían dicho a mi abuelo que a su madre le quedaba poco tiempo de vida. Trató de llevar su trabajo lo más rápido posible, cuando de pronto, en el tramo de La Rumorosa, le entró una llamada a su celular. La señal no era muy buena, pues era de los primeros celulares de aquel tiempo, los Nokia del año 2000. Al contestar y a pesar de la interferencia, pudo sostener una plática con una extraña mujer. Mi abuelo contestó su celular y lo único que recibió del otro lado de la llamada fue la voz de una mujer mayor. No era la voz de su madre, era la voz de alguien más, que le decía Octavio. Así se llamaba mi abuelo. Dile lo que le tengas que decir. Te está escuchando. Ya me la tengo que llevar. Mi abuelo no sabía qué responder. Varias veces le pidió a esta mujer que se identificara, que le dijera quién era o qué era lo que quería. Esta mujer simplemente se limitaba a repetir lo mismo. Le decía una y otra vez que le dijera lo que tenía pendiente, que lo estaba escuchando. Mi abuelo se orilló y al escuchar de nuevo lo que la voz le pedía, empezó a entender la situación. Se soltó a llorar y empezó a hablar como si su madre estuviera frente a él. Le pidió perdón por todas sus faltas y le dijo que la quería mucho. Después de terminar de hablar, la llamada se cortó y casi de inmediato dice mi abuelo que el llanto desapareció. Ya no sentía tristeza ni melancolía. Se sentía en paz, sabiendo que se había despedido de su madre. Algo dentro de él le decía que su madre había fallecido. En la mañana, cuando regresaba, recibió la llamada de su esposa, en efecto diciéndole que su madre ya había dejado este mundo, exactamente a las 2 de la mañana. Tan solo unos minutos después de que aquella llamada concluyera. Mi abuelo dice que en esa noche, la que llamó era la muerte. Esta le dio la oportunidad de despedirse de su madre antes de llevársela, como se lo dijo por teléfono. Mi abuelo, desde esta experiencia, ve a la muerte no como un paso que damos, sino como un ser misericordioso, que le dio la oportunidad de despedirse de un ser amado. Espero que les hayan gustado mis relatos. Saludos a todos desde Aguascalientes.
Hola chicos de la cripta, mi nombre es Omar y soy de Mexicali. La historia que les quiero compartir hoy me sucedió el año pasado. Sucede que en el 2021 apenas había salido de la universidad y como todo alumno egresado me encontraba en la búsqueda de trabajo. Como ya lo saben, es casi imposible encontrar trabajo sin experiencia previa, por lo que comencé a trabajar en diferentes empleos, en lo que encontraba algo mejor. Uno de estos tantos empleos fue en taxi. Estaba tomando algo de práctica en este empleo, cuando mi suegro, que también era taxista, cayó gravemente enfermo. Estuvo hospitalizado durante algunos pocos meses, hasta que la enfermedad se lo llevó. Mi suegro conducía un taxi que era suyo, por ende sacaba más ganancias a comparación de mí que lo rentaba. Al estar en su lecho de muerte me ofreció su auto, y cuando falleció, mi suegra me dijo en repetidas ocasiones que lo tomara. Tardé algo en agarrar el taxi de mi suegro, como unos 3 meses después de su fallecimiento. A pesar de que me lo ofrecían cada vez que podían, acepté más que nada para no hacer sentir mal a la familia de mi novia. Después de todo, el señor se había portado bien conmigo. Una vez que empecé a trabajar en el taxi, la primera noche, como a eso de las 7 de la noche, empecé a percibir un olor muy familiar. Me tomó unos minutos reconocerlo, pero era el olor característico de mi suegro. Su loción era la que estaba percibiendo en ese momento. En el instante pensé que tan solo se trataba de que en el taxi se había almacenado o impregnado, por así decirlo, el aroma de mi suegro. Después de todo, trabajaba en él todo el día. Tenía sentido que su aroma quedara en el auto, aunque era extraño que a una sola hora exacta era cuando este olor aparecía en el auto. Durante todo el día no lo percibía sino hasta caer la noche. Trataba de llevar el trabajo bien dentro de lo que cabe. No le daba tanta importancia a esto, sino que al pasar el tiempo, empecé a soñar con mi suegro. Me lo encontraba en la carretera en mi sueño, y cuando pasaba esto, una mujer muy alta y delgada, pero delgada al estado de prácticamente estar su piel pegada a los huesos, estaba en su compañía. Ambos subían al taxi, y después de un rato bajaban en un río. Después yo seguía con mi camino. Mi sueño no tenía mucho sentido. Por esto mismo no se lo contaba a nadie, a pesar de que lo soñaba varias veces. Hasta que una noche, para mi sorpresa, cuando llegué a la casa de mi novia, ella observó algo dentro de mi taxi que le heló por completo la sangre. Había un pequeño balcón en el segundo piso de la casa, donde me veía llegar a la distancia. Ella dice que cuando faltaba una cuadra, observó que yo no venía solo en el taxi, sino que venía en compañía de alguien. Había otra persona sentada al lado mío, en el asiento del copiloto. Al acercarme más, mi novia dice que vio a su padre. Está muy segura que se trataba de él. Su vestimenta, su cuerpo y su rostro. Lo vio a través del vidrio del auto. Recuerdo que esa noche bajó corriendo a abrir el taxi de ese lado, y después me miró preguntando si también lo había visto. Yo no sabía qué responder. Para este tiempo mi suegro tenía cerca de 5 meses de haber fallecido. Esa noche mi novia no descansó nada. Se pasó la noche llorando junto con su madre, incluso hasta la madrugada. Y en vista de lo que estaban hablando en su sala, yo también compartí lo que había estado viviendo en esos últimos días. El sueño que tenía constante y el aroma que me llegaba después de oscurecer a mi taxi. Mi novia y su madre se miraron entre sí cuando les mencioné el río. Resulta ser que mi suegra también soñaba con el mismo río. Había un secreto en la familia, o al menos para mí se trataba de un secreto, que en esta historia ya me han dado permiso de compartir con ustedes. Me contaron que mi suegro tuvo un hermano, el cual perdió la vida cuando eran niños, en un río que se encontraba cerca de la casa de su familia.
Ellos jugaban juntos en este río cuando tenían entre 7 y 10 años. Su hermano fue arrastrado por la corriente y lo encontraron río abajo. Pasa y resulta que mi suegro jamás olvidó este acontecimiento, y siempre que había ocasión le pedía a mi suegra y a sus hijas que cuando él falleciera, pedía que lo incineraran y que aventaran sus cenizas hacia este río, pues según él hablaba con su hermano en sus sueños y quería ir a donde estaba él. Por obvias razones, no pensaban tirar sus cenizas en el río, pero al pasar el tiempo, al ver que mi suegro, tanto en la casa como arriba del taxi, no se dejaba de aparecer, pues varias veces lo veían llegar conmigo por la ventana, tan solo veían la silueta, que tan repentinamente desaparecía una vez que yo llegaba y detenía el auto, así como también el aroma de su loción, que ahora de igual manera impregnaba la casa al caer la noche. Mi suegra y mi novia terminaron por cumplir aquella última petición. Las cenizas fueron enterradas a orillas del río. Solo de esa manera, el espíritu de su padre pudo descansar en paz. Su aroma dejó de aparecer por las noches, y su silueta de igual manera, que creo que más bien me acompañaba durante todo el día, dejó de aparecerse. Al vivir esta experiencia, me quedó más que claro que aún después de haber fallecido, es de suma importancia cumplir el último deseo de la persona, pues si es algo muy importante para esta, aún después de la muerte, es muy probable que hasta que ésta se cumpla, esta persona no pueda descansar en paz, tal y como le pasó a mi suegro. Esta historia comienza por parte de mi padre. Él es un hombre el cual ha sido toda su vida muy amable. Es una persona trabajadora, y en la colonia siempre era alguien en el cual podían confiar los vecinos. Se ofrecía ayudarlos cada que podía. Incluso algunos de los convivios se llevaban a cabo por fuera de nuestra casa. Él se dedicaba a ser taxista, por lo que era de suponerse que a una gran parte de nuestros vecinos le hacía varios viajes. Uno de estos viajes era el de llevar niños a la primaria en el horario matutino. Eran 5 niños según recuerdo en aquel tiempo, pero de entre todos estos, con los que mejor se llevaba y tenía una mejor relación con ellos, era con 2 hermanos gemelos, los cuales vivían a tan solo unas cuantas casas de distancia. Estos niños habían conocido a mi padre durante muchos años, por lo que existía cierta confianza. A veces incluso iba por ellos, y de vez en cuando se venían con unos amigos de regreso a su casa, ya sea para jugar o para hacer un trabajo en equipo. Lo que comenzó esta aterradora experiencia comenzó en un principio con mi padre, y después este arrastró todo este mal a nuestra casa. Fue en una ocasión cuando le tocó ir por estos niños en la mañana. Vio salir de la casa a los 2 gemelos en compañía de otra niña. Todos llevaban el uniforme de la escuela, por lo que pensó que la niña se trataba de una amiga o alguna compañera nueva del colegio. Al subirse los 3, mi padre comenzó con su ruta mientras le hablaba a los 3 niños. Pese a que le preguntó a esta niña en repetidas ocasiones su nombre, de dónde venía o dónde vivía, a grandes rasgos trató de sacarle plática. Ninguno de estos intentos por su parte funcionó. La niña simplemente se quedaba callada, mientras que eran los niños los que respondían por ella, aunque de igual manera sus respuestas eran cortantes, con ánimos a que la plática concluyera, por lo que mi padre simplemente se limitó a seguir conduciendo. Pensó que tal vez era porque tenían sueño o estaban malhumorados. Después de todo, cuando uno es pequeño,
No le gusta para nada levantarse temprano. Llegaron a la escuela y silenciosamente bajaron. Mi padre explica que siempre los dejaba en la puerta. Ya una vez ahí, esperaba unos breves segundos hasta verlos entrar. La madre de los niños, que era muy amiga de la familia, se lo pedía. Verlos entrar a la escuela era un favor extra que le pedía a mi padre. Si bien vio a los gemelos entrar, él dice que en ningún momento vio entrar a aquella niña. Es más, él se arriesga a decir que en ningún momento ni siquiera la vio bajarse del taxi. Mi padre en ese momento, al ver que venía vacío el auto, pensó que se le había escapado de la vista. Después de hacer estos viajes, mi padre llegaba a la casa por eso de las 11 de la mañana, para desayunar con mi madre. En ese momento todos nos encontrábamos en la escuela, por lo que solamente se encontraban ellos dos solos en la casa. Después de desayunar, mi padre se iba a recostar 1 hora u hora y media, para después irse otra vez a trabajar. En ese lapso mi madre lavaba ropa y recogía la casa. Fue en esta mañana, cuando mi padre se encontraba tomando su siesta, que comenzaron a ocurrir las cosas paranormales. Lo primero que sucedió fue que despertaban a mi padre. Sentía como el dedo de alguien lo tocaba en la nariz, en el pecho, en la panza, todo con el fin de despertarlo. Cuando lo hacía y volteaba súbitamente para ver quién era, no veía a nadie, pero sí alcanzaba a escuchar unos pasos alejándose velozmente por el pasillo, a la par de una risa traviesa proveniente de una niña. Esto le pasó en aquella mañana 2 veces. Se levantó muy molesto pensando que era alguna de nosotras que no lo dejaba dormir. En ese momento mi madre se encontraba en la sala y le preguntó que quién estaba de nosotras 3 en la casa. Somos 3 hermanas. Ella, muy confundida, le dijo que nadie, que todas habíamos ido a clases. Pero a todo esto mi madre también le estaban sucediendo algunas cosas. Ella dice que mientras se encontraba lavando, la lavadora se le apagó varias veces. La primera vez creyó que el contacto estaba fallando, pero al ir a ver se dio cuenta de que la extensión más bien se encontraba desconectada. Procedió a conectarla de nuevo, pero al poco tiempo de nuevo la lavadora se apagaba. Cuando iba a ver la conexión, se encontraba otra vez desconectada. La conexión no podía caerse así como así. Incluso había que hacer presión para que embonara bien, y también se tenía que jalar con fuerza para que se desconectara. Mi padre en ese momento se encontraba dormido, y nadie más se encontraba en la casa, por lo que no había explicación alguna de por qué se desconectaba. Así pasaron los días, hasta que nosotras 3 también empezamos a experimentar cosas que no tenían explicación alguna, al menos en el instante. Nuestras pinturas desaparecían, la televisión se apagaba cuando la estábamos viendo, y nos tocaban la puerta durante la noche. Cuando abríamos la puerta, no se encontraba nadie del otro lado, como si nos estuvieran haciendo travesuras constantes. Las 3 ya empezábamos a bromear con que era un fantasmita, pero en realidad lo hacíamos para aliviar la tensión que sentíamos. Estábamos muy asustadas para este momento, pero tratábamos de disimularlo restándole importancia. Pero todo empeoró al poco tiempo. Como les dije, antes nos tocaban la puerta durante la noche, por lo que en una ocasión dormí con la puerta abierta, para que esto no pasara. Pensé que de esa manera iba a calmar todo, al menos durante la noche, pero sucedió algo mucho peor. Por la madrugada me despertó el rechinido de esta. Se escuchaba cómo se movía de un lado hacia otro. Cuando abrí los ojos, observé a una niña pequeña jugando con la puerta. Podía verla entre la oscuridad, y cómo se reía silenciosamente. En ese momento me tapé la boca para no gritar, pero ella notó este movimiento
porque giró su cabeza y me miró. Me sostuvo la mirada por unos segundos, hasta que cerré los ojos. Con los ojos cerrados le grité a mi madre, la cual de inmediato vino hasta mi habitación. Al abrir los ojos, aquella niña había desaparecido. Otra aparición que me causó escalofríos, y no fue porque me hubiera pasado a mí, sino que le pasó a mi hermana. Pero cuando nos la contó, recuerdo que hasta tuvimos que dormir juntas. Ella cuenta que bajó en la madrugada a servirse un vaso de agua, y mientras comía algo, ya que siempre le daba hambre a esa hora, escuchó un sonido que venía de afuera. Eran como saltos y risas. Ella lamentablemente alzó la cortina de la cocina, y con la mirada observó de dónde venía el sonido. El sonido provenía del taxi de mi padre. Dentro de este se encontraba la niña. Con la puerta abierta salía del taxi y después brincaba y se metía en él de nueva cuenta. Hacía que el auto se moviera de un lado hacia el otro. La niña se encontraba riendo y jugando, mientras mi hermana la observaba desde la ventana. Hasta que en medio de tanto juego, súbitamente aquella niña se detuvo, volteó a ver a mi hermana y le esbozó una sonrisa. Era una sonrisa tétrica, horrorosa. Su boca estaba repleta de colmillos, los cuales parecían cada vez más grandes, conforme esta niña abría más y más su boca, llegando a tal punto que su boca prácticamente era más de la mitad de su rostro. Y mientras mi hermana la seguía mirando, esta seguía estirándose. Ella bajó la cortina, cerró la ventana y fue hasta mi habitación. Esa noche tuvimos que dormir acompañadas las tres en una sola habitación. Todos en mi casa tratábamos de saber qué era lo que estaba pasando, pues durante años habíamos estado tranquilos viviendo en la casa. Parecía que de un momento a otro nos había caído una maldición. Mi padre daría con la respuesta una mañana, después de tan solo 3 semanas de tanto sufrimiento. Y aunque suene poco, créanme que se sintió una eternidad dentro de la casa, mientras ocurría todo esto casi todos los días. Resulta que una mañana, cuando iba a dejar a estos 2 gemelos, en donde iba de nueva cuenta la niña, y de nuevo sin pronunciar ni una sola palabra, uno de ellos le mencionó que tuviera cuidado con el espejo retrovisor, ya que estaba flojo y no tardaría en caerse. Mi padre, algo crédulo, tocó el espejo para decirle que estaba bien, cuando en el momento de apenas tocarlo, se cayó. Ya iban llegando a la escuela. Mi padre volteó y le preguntó al niño que cómo era que sabía lo del espejo. Este niño simplemente dijo que la niña se lo había dicho, que ella se había pasado toda la noche jugando con él, que por eso estaba flojo. Mi padre en ese momento cayó en cuenta de que la niña ya no se encontraba en el taxi. Él y el niño se miraron, y antes de bajar le dijo: «Solo usted y nosotros la podemos ver». Mi padre se quedó por completo callado, y recordó que cada que aquella niña se subía al taxi, acompañando a los gemelos, ese día sucedían las apariciones en la casa. Trató de hallarle la solución a esto. A final de cuentas, buscaba de nuevo regresar a la normalidad que habíamos tenido toda la vida. Así que empezó a no llevar algunos días a estos niños. Empezó a alejarse poco a poco de ellos. El resultado fue que las apariciones que nosotros teníamos fueron disminuyendo. Esto llegó a tal grado de que mi padre tuvo que inventar una excusa para ya no tener que ir por estos niños. Y solamente de esa manera, las apariciones cesaron. Aquella niña por fin nos dejó en paz. Creemos que era un espíritu malicioso. No creemos para nada que haya sido el fantasma de una niña. Esto era otra cosa. Está el hecho de que disfrutaba asustarnos. Disfrutaba atormentarnos cada día que podía. Además de también cambiar el estado de humor de mi padre. Era más agresivo, más malhumorado,
algo totalmente contrario a como era comúnmente de alegre. Por suerte esto terminó, pero quedó como una experiencia que de seguro recordaremos para toda la vida. Saludos desde Hermosillo a toda la comunidad.